Hola, buenos días. Hola, doctora, Hola, buenos días. buenos días. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? A ver, ya, déjame abrir el centro de apoyo del centro un ratito, ya. A ver, Adriana Aguirre, Buenos días, doctora. Presente. Alonso Jorge, Presente, doctora, buenos días. Romina Andrade, Presente, doctora, buenos días. Pamela Estudillo, Presente, doctora, buenos días. Estefanía Valda, Pamela Valda, Briana Barcia, Marisabel Bodero, Presente, doctora. Buenos días. ya, Ricardo Cali, Presente, doctora, buenos días. Lobel Campaña, Presente, doctora, buenos días. Natalia Cárdenas, Presente, doctora, buen día. William Herrera, Presente, doctora, buenos días. Julio Díaz, María Paula Duque, Presente, doctora, buenos días. Leonardo García, Presente, doctora, buenos días. Fiorella González, Presente, doctora. Enrique Casa, Presente. Jofre Jiménez, Presente, doctora, buenos días. José Luis Ubín, Presente, doctora, buenos días. Priscila Lapo, Kevin Leones, Buenos días, doctora, presente. Larisa, Presente, doctora. Soy Priscila Lapo. Disculpe, no se puede el micrófono. Larisa Macías, está Karim Mazú, Presente, doctora. ya, Karim Mazú, Presente, doctora. Betsabe Muñoz, Presente, doctora, buenos días. Enrique Naranjo, Presente, doctora, buenos días. María Cristina Núñez, Presente, doctora, buenos días. Andrés Paskiewicz, Presente, doctora, buen día. Andrés Pazmiño, Presente, doctora, buenos días. Víctor Pérez, Buenos días, doctora, presente. José Andrés Pérez, Presente, doctora, buenos días. Alan Peñafiel, Presente, doctora, buenos días. Lorena, Buenos días, doctora, presente. Ana Gracia, Presente, doctora, buenos días. Ariel Romero, Presente, doctora, buenos días. Israel Rosero, Buenos días, doctora, presente. Soledad Salazar, Buen día, presente. Guillermo Solórzano, Presente, doctora, buenos días. Valentina Soto, Buen día, doctora, presente. Viviana Tobalina, Buenos días, doctora. Presente. Ariana Valareso, Presente, doctora. Andrés Villavicencio, Presente, buenos días. Sebastián Viñán, Presente, doctora, buenos días. Paola Yeroy. Presente. Ya, Doctora, buenos días. Soy Barcia. Presente, por favor. vale, sí, ok, listo. Doctora, buenos días. Aquí estamos Fanny y Pamela. Ya se levantaron. No, estamos en la otra clase. Ya, ok, listo. Bueno, a ver, ya. Hoy ya tenemos síndrome de Cushing, nos presenta Romina. Sí, doctora, yo voy a proyectar ahorita. Ya, ok. Doctora, ¿puede poner a grabar, por favor? Ya. Déjame ver cómo es que estoy en esa grabación. Ya.
Oigan, ¿qué fecha es el examen? Comienza el 28, doctora. Si no me equivoco, el 28 mismo es el primer examen que El tenemos. 28 es lunes. Sí, parece. Sí. Lunes 28. Ajá. O sea, el próximo lunes. Tal vez. El próximo El lunes. el O sea, en examen una semana. queda el 1 de julio queda, doctora. Está puesto. 1 de julio es Julio, cae jueves. jueves. Ya. O sea que la siguiente semana ya son exámenes. Sí. Sí. Del 28 al 2. Ya. Va a ser un examen unificado, ¿saben? ¿No? Sí. Así dicen. Sí, no, sí, ya lo estamos haciendo con los otros profesores de semio. Entonces, ya, pues son preguntas que también van a hacer otros profesores, así que tienes que estudiar un poquito más. Sí, Ya. doctora, sí ha venido siendo. Eso espero. Siempre es así, siempre son unificados igual. ¿Ustedes siempre tienen unificados? Sí, Sí, todos la los días. mayoría. Venimos sufriendo eso desde el primer Y semestre. somos los afortunados. En Sí. primer semestre dimos todos los exámenes en un día. En el segundo, No, sí. segundo En fue. segundo. Dimos 10 exámenes en un 10 día. exámenes en Solo un día. sábado. 10 en un solo sábado. Una ganga. Cuando yo estaba en primer año, teníamos un profesor de biología que era un desgraciadísimo. Nos puso el examen final para darlo el 2 de enero. El 2 de enero era el examen. Qué maldad. Obviamente malo. nos fregó el fin de año, todo el mundo estudiando. El examen era a las 4 de la tarde. Fuimos a las 2 de la tarde, creo que a la universidad. No se presentó. No fue a tomarnos examen. No fue. Imagínense. O sea, ahorita sería eso impensable, pero no se presentó y nada, nos tuvimos que ir a la casa. Pero esperamos como hasta las 6 de la tarde. Porque imagínate donde él iba y no estábamos. Bueno, ya esas cosas no pasan. Bueno, te escuchamos, Romina. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo soy Romina Andrade y hoy les voy a hablar sobre el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, o también llamado, siguiente please. El síndrome de Cushing, o también llamado hipercortisolismo, es un trastorno caracterizado por la hiperfunción glucocorticoidea suprarrenal. Es decir, se va a producir un incremento de los valores plasmáticos, tanto del cortisol y de la hormona adrenocorticotropa, o sea, la ACTH. La hormona relacionada con el síndrome de Cushing es el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide. Su función principal es la estimulación de la glucogenogenia y el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Su regulación depende de factores hipotalámicos e hipofisiarios, mecanismos de inflamación, estrés y el ritmo circadiano que vamos a ver más adelante. Ya, siguiente, please. Ahora hablando sobre la epidemiología, el síndrome de Cushing tiene una incidencia a nivel mundial de 2 a 4 casos por millón de habitantes al año. La enfermedad de Cushing es el 68% de los casos de síndrome de Cushing no iatrogénicos. En verdad, la enfermedad es mucho más frecuente que el síndrome de Cushing y ya voy a explicar más adelante cuál es la diferencia entre estos. El síndrome puede presentarse a cualquier edad, pero es un poco más común entre los 15 y 60 años y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. En el país, en verdad, no existen como que cifras oficiales sobre la incidencia del síndrome de Cushing, pero lo que encontré fue un registro del Ministerio de Salud Pública en 2017 del Hospital Abel Gilbert Pontón, que decía que se atendía anualmente a 7 pacientes con síndrome de Cushing. Pero obviamente se piensa que esas cifras, o sea, estas enfermedades no reflejan la población realmente afectada, ya que no todos los casos van a llegar a los hospitales para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Ya, antes de pasar a la etiología, es importante saber cuál es la diferencia entre este síndrome y la enfermedad de Cushing. Cuando hablamos del síndrome de Cushing, podríamos estar hablando de un suministro de medicación que contenga glucocorticoides o a un tumor en las glándulas suprarrenales específicamente, que produzcan demasiado cortisol. Mientras que cuando hablamos de la enfermedad de Cushing, estamos hablando que puede ser por un tumor en la hipófisis que produzca ACTH. La mayoría de los casos de hipercortisolismo en la enfermedad de Cushing son adenomas hipofisiarios localizados en la hipófisis anterior. Y su síntesis excesiva de ACTH se puede deber a un tumor suprarrenal benigno o a un tumor no hipofisiario secretor de ACTH, como el carcinoma de pulmón. Y este último se lo llama síndrome de Cushing ectópico. Este se diferencia de la enfermedad de Cushing por la producción excesiva de ACTH por un tumor de origen hipofisiario. Incluso puede producirse a largo plazo por el tratamiento con formulaciones farmacológicas potentes en glucocorticoides, obviamente, denominada como síndrome de Cushing iatrogénico, y se dice que este es provocado por una mala práctica médica.
Bueno, y como he colocado aquí, pues, o sea, las causas pueden ser por secreción ectópica de ACTH, y ese se da un 15%, no, anterior. Ya, bueno, se puede dar en un 15% de los casos de síndrome de Cushing, y ese es más común en hombres que en mujeres. Hay aproximadamente 660 casos por millón de personas al año. Luego también se puede dar por carcinoma adrenal, también en un 15% de los casos de síndrome de Cushing, más frecuente también en hombres que en mujeres. Y también tenemos el síndrome de Cushing subclínico, que este, en cambio, es la alteración hormonal más común en pacientes con incidentaloma suprarrenal funcionante. Los pacientes con síndrome de Cushing subclínico en verdad no presentan los estigmas clásicos de precortisolismo, pero sí muestran una alta prevalencia de obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2, que vamos a ver más adelante las manifestaciones. Ahora sí, pasando a la etiología, vamos a poder dividir a ese síndrome en dos. En síndrome de Cushing ACTH dependiente, que es la hipersecreción crónica de ACTH y el aumento del cortisol, y también tenemos el síndrome de Cushing ACTH independiente, que va a ser la secreción autónoma de cortisol y la supresión del ACTH. Siguiente. El síndrome de Cushing ACTH dependiente es no iatrogénico, y aquí vamos a subdividirlo en dos. Primero, el síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH, como les había mencionado. Ese aquí es característico del carcinoma pulmonar de células pequeñas y también de carcinoides bronquiales, o sea, de tumores carcinoides bronquiales. Las concentraciones de ACTH suelen ser elevadas, ya que tumores carcinoides del timo, páncreas, intestinos y ovarios pueden secretar fragmentos de ACTH y causar una hiperplasia suprarrenal bilateral bien marcada. Aquí se va a evidenciar la excreción urinaria de cortisol, andrógenos suprarrenales y otros esteroides. Mientras que cuando tenemos la enfermedad de Cushing, esta se va a dar por la excreción excesiva del ACTH a causa de un adenoma hipofisiario localizado en la hipófisis, como les había dicho. Y es importante destacar que aquí los niveles de cortisol también van a ser un poco elevados. Siguiente. Ya, ahora cuando hablamos del síndrome de Cushing ACTH independiente, este aquí es iatrogénico y se da por el suministro de altas dosis de glucocorticoides. Aquí vamos a tener los tumores adrenocorticales funcionantes, que son comúnmente a causa de adenomas suprarrenales, muy pocas veces carcinomas suprarrenales. También tenemos a la hiperplasia micronodular suprarrenal, o como lo he escrito aquí, la displasia suprarrenal micronodular pigmentada, que es caracterizada por la presencia de nódulos pequeños, pigmentados y bilaterales encargados de la secreción de cortisol. También tenemos la hiperplasia macronodular suprarrenal, donde se encuentran nódulos protuberantes y glándulas bastante agrandadas. Luego tenemos la hiperplasia micronodular bilateral, donde existe un alto nivel de ACTH, un bajo nivel de ACTH, pero alto nivel de cortisol. En cambio, la hiperplasia macronodular bilateral es lo contrario, existe un alto nivel de cortisol, pero ACTH, plasmática baja. Y eso se da porque tiene receptores suprarrenales anormales. Finalmente, tenemos a los tumores funcionales de la corteza suprarrenal, que estos aquí son causados por carcinomas y adenomas suprarrenales. Los adenomas son ineficientes en síntesis de cortisol y los carcinomas suelen ser ya una gran manifestación clínica, ya que son masas palpables en la región abdominal. Siguiente. Ahora sigamos con las manifestaciones clínicas. Bueno, antes de explicar cada una, cabe destacar que la intensidad de los síntomas es determinada obviamente por la magnitud y la duración del hipercortisolismo, y suelen ser menos severos en personas menores de 50 años. La producción excesiva de glucocorticoides causa alteraciones en casi todos los órganos y tejidos del cuerpo. Y bueno, ahorita voy a ir explicando cada sistema con sus respectivas manifestaciones clínicas para seguir describiendo cada una. Ya, espérate un ratito, Romy, espérate un ratito. Sí. También es importante que en este momento digas que estos pacientes se demora en hacer el diagnóstico. Es decir, son pacientes que tienen una evolución larvada, es decir, una evolución, o sea, puede ser que se presenten porque digamos que cuando ya están con las manifestaciones floridas es muy fácil, pero el tema es que a veces tienen solamente, por ejemplo, cansancio, o consultan por obesidad que no pueden bajar de peso, mujeres, por ejemplo. Entonces pueden pasar muchos años hasta que sea derivada al especialista correcto. ¿Ya? Claro, o sea, la mayoría de pacientes cree que solamente está aumentando de peso, cosas así, pero es que hay demasiadas manifestaciones clínicas, hay millones, pero casi nunca se van a presentar todas y peor de una, es por eso que es difícil que los pacientes sospechen de algo. Y los médicos tampoco. Ajá. O sea, viene un paciente con, qué sé yo, hipertensión arterial y no piensas primerito en síndrome de Cushing, sino que piensas en otras cosas. Ayer vi un video de una paciente que, o sea, el doctor le había diagnosticado diabetes
e hipertensión a los 18 años y nunca pensó en este síndrome y luego cuando ya le hicieron todos los exámenes y todo eso como que era demasiado obvio, pero al comienzo no lo pensó y la paciente lo que hizo fue ir a otros doctores hasta que al final ya por fin le diagnosticaron lo que en verdad tenía. Claro, pero han de haber pasado algunos años hasta eso. Mm. Sí, bueno, ya, ok, sigue. Ya bueno, empezando con el sistema endocrino, una de las manifestaciones clínicas aquí va a ser la diabetes mellitus, por resistencia a la insulina. Bueno, esta va a ser causada por el incremento de gluconeogénesis hepática, que produce aumento de síntesis hepática de glucógeno y cuerpos cetónicos. Además, el cortisol antagoniza la acción de la insulina y puede ser por el aumento de ácidos grasos. Bueno, esto aquí se va a reflejar obviamente por la sed y la poliuria y se presenta en un 10 a 15% de los pacientes con síndrome de Cushing. Siguiente. Ya, en las estructuras cognitivas y sensoriales del sistema nervioso, como la amígdala, la corteza suprarrenal, hipocampo, tienen muchos receptores de glucocorticoides y es por eso que son un poco más sensibles. Entonces aquí se van a presentar manifestaciones clínicas como la euforia, irritabilidad, la habilidad emocional, mala memoria, concentración deficiente, el insomnio por la elevación nocturna del cortisol, habrá una pérdida de ritmo circadiano, depresión y ansiedad. Siguiente. En el sistema renal como manifestación vamos a tener los cálculos renales. El exceso aquí de glucocorticoides impide la absorción intestinal y la reabsorción tubular renal del calcio, aumentando así la excreción renal. Entonces se presenta un aumento secundario en la secreción de la parotormona que aumenta la reabsorción ósea y debido a toda esta hipercalciuria va a provocarse al final como que los cálculos renales. Siguiente. Ya, en el sistema óseo-articular se va a presentar una atrofia muscular que se da por el aumento del catabolismo de las proteínas y una disminución de síntesis de las mismas. Osteoporosis debido a que el exceso de glucocorticoides produce alteraciones en el metabolismo del calcio, induciendo así la apoptosis de osteoblastos y osteocitos. También va a existir la inhibición del crecimiento, ya que los glucocorticoides van a disminuir la secreción de la hormona de crecimiento. Por el efecto de la degradación de proteínas y el desgaste muscular, el cortisol disminuye el transporte de aminoácidos a los tejidos extrahepáticos, en especial al músculo esquelético. Por lo tanto, se va a disminuir también la síntesis proteica. Otro efecto también es el aumento de la catabolia proteica que va a contribuir a la debilidad muscular. O sea, las extremidades delgadas ya eso se debe porque en esa zona hay mayor velocidad de lipólisis que depósito de ácidos grasos. Y bueno, aquí lo que la caracteriza es la fatiga al subir escaleras, al levantarse una silla, al cepillarse el cabello, y es por eso que los pacientes como que comienzan a darse cuenta de que algo está raro. Siguiente. Bueno, en el sistema tegumentario, los glucocorticoides provocan una alta movilización de los ácidos grasos. Primero vamos a tener como manifestación a la obesidad. Hay un aumento de grasa corporal con la consiguiente ganancia de peso, obviamente. La distribución es de tipo centrípeto, con mayor acumulación en el peritoneo, mediastino y tejido celular subcutáneo de la cara, cuello y abdomen. A nivel de las mejillas, esos depósitos de grasa dan el aspecto de fases de luna llena, que es algo súper característico del síndrome de Cushing, y también pueden acumularse en el área cervical, conocida como la jiba de búfalo, y también en los huecos supraclaviculares. Bueno, también algo, o sea, que nosotros conocemos, que lo acaba de mencionar, las fases de luna llena, el cuello de búfalo, bueno, esa es caracterizada por la acumulación simétrica, como les decía, de tejido adiposo hiperplásico en el cuello, que se lo conoce como cuello o jiba de búfalo. Las extremidades delgadas se dan porque esa zona, la lipólisis es más rápida, o sea, que el depósito de los ácidos grasos. Aparte de eso, también existe una pérdida de colágeno y tejido conjuntivo por exceso de glucocorticoides que inhiben los fibroblastos y en consecuencia se van a presentar petequias, que se presentan sobre todo en las zonas de flexión y extensión de los miembros superiores e inferiores. También tenemos la mala cicatrización de heridas, infecciones de piel, las estrías cutáneas, que son de color como púrpura, rojo, y son más predominantes en abdomen, mamas, caderas, cara interna de brazos, axilas y muslos. También se podría presentar la dermatitis perioral, que es por el exceso de corticosteroides. Son pequeñas pápulas foliculares alrededor de la boca. La telangiectasia por pérdida de tejido subcutáneo, además, esas son causadas por los efectos glucocorticoides. También acantosis nígricans, donde se va a presentar la piel suave, oscura, aterciopelada, ubicada debajo de los senos y de la ingle. Y se da por alteración de la formación de los glucosaminocanos. También va a existir la hiperpigmentación de la piel. Eso es por los niveles altos de la ACTH, por ejemplo, el síndrome, o sea, por lo que estamos hablando en la ectópica. Y eso aquí, bueno, esos niveles altos de ACTH van a estimular la hormona estimulante de melanocitos. También se va a presentar hirsutismo en la cara, pecho, abdomen, por el exceso crónico de andrógenos, y este suele estar acompañado la mayoría de veces de acné. Siguiente. En el sistema oculomotor, una de las manifestaciones va a ser el glaucoma por el hipercortisolismo ya prolongado.
también la presión intraocular elevada, posiblemente por la inflamación de fibras de colágeno de la red trabecular, y también los efectos de campo visual, porque si es que hay algún tumor, ese puede hacer presión en el quiasma óptico, y eso obviamente solo va a pasar en pacientes con macroadenomas ya. Siguiente. En el sistema cardiovascular, una de las manifestaciones es la hipertensión. La hipertensión arterial en el hipercortisolismo se dice que es multifactorial, o sea, puede ser por sobrecarga de volumen, por el efecto directo sobre los receptores mineralocorticoides, por el aumento de asteroides intermediarios con acción mineralocorticoide, o por el aumento de la sensibilidad de arteriolas al efecto opresor de las catecolaminas. Y bueno, en el sistema reproductor, siguiente please, vamos a tener como manifestaciones a la amenorrea e infertilidad. Eso es algo súper común en las mujeres. El hipercortisolismo va a inhibir la secreción normal de la hormona luteinizante y la hormona folicoestimulante. Y también puede existir disminución de libido, vello corporal y testículos pequeños, y esto es por baja secreción de testosterona. Es importante saber que en el síndrome de Cushing es súper común que en las mujeres premenopáusicas se presente hirsutismo, acné, amenorrea e infertilidad. Siguiente. Y bueno, en el sistema inmune, una de las manifestaciones puede ser la tuberculosis, ya que el exceso de glucocorticoides va a disminuir la producción de linfocitos T e inhibe la acumulación y la migración de los neutrófilos. Aquí el efecto de los glucocorticoides es bloquear la inflamación, por eso actúa como un antiinflamatorio. Entonces, esto obviamente va a afectar a las respuestas que son necesarias para enfermedades inmunes, tal como la tuberculosis o unas infecciones micóticas. Siguiente. Bueno, ahí está un video, pero no se carga. Ahí está. Ya bueno, puedes ponerle... Es rapidito ese video. Ya bueno, no todos los pacientes presentan cada una de las manifestaciones que yo acabo de mencionar, pero justo encontré a esta paciente que tiene algunas características, entonces quería que vean el video porque así pueden observar como que una paciente real con ese síndrome que estamos estudiando ahorita. Y aquí pueden ver que las extremidades delgadas están súper delgadas comparadas con las otras. También tiene aquí la hiperpigmentación cutánea, la jiba de búfalo, que es lo que acabamos de decir, en la zona cervical. Ya se va a cambiar. Aquí están las estrías abdominales, que, o sea, en verdad sí, son súper notorias, o sea, son de color rojizo y son bastante grandes. Y finalmente, la fase redonda y el surtismo, que en este caso, o sea, en esta paciente está presente como en la parte de las patillas y en el bigote. Y bueno, solo quería como que mostrar a esa paciente que había encontrado. Además, esta chica también tiene alopecia, mira, en la cabeza. Ah, sí. Tiene pérdida de pelo. Ajá. Ajá. Bueno, ahora sí, pasando a los exámenes de laboratorio. Ya, en pacientes con síndrome de Cushing, el hematocrito y los eritrocitos van a ser elevados. Igualmente, pacientes con ese síndrome van a presentar hipercalcemia, que la causará la formación de cálculos urinarios. También van a presentar hipocalemia por el efecto mineralocorticoide de los glucocorticoides e hiperinsulinemia por el exceso del cortisol. Siguiente. Bueno, hablando ahorita sobre el cortisol, su concentración normal por la mañana es de 10 a 20 miligramos por decilitro y por la noche suele o debe ser inferior a 5 miligramos por decilitro, pero en una persona con síndrome de Cushing ese va a ser mayor a esos 5 miligramos. Entonces, hay métodos para poder medir ese cortisol en esos pacientes. Primero tenemos la medición de cortisol plasmático, luego de la administración oral de 1 miligramo o 2 de dexametasona a las 11 de la noche, eso ya lo voy a explicar más tarde, o sea, como que cuando explique esta prueba específicamente. Y bueno, en una persona normal, a las 8 de la mañana del día siguiente, o sea, la noche anterior le administran los miligramos, ya sea 1 o 2 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche, y al día siguiente, a las 8 de la mañana, debería estar igual o menor a 1.8 microgramos por decilitro. Pero obviamente en una persona con síndrome de Cushing esto va a ser alterado. Y también otro método es la medición de cortisol libre en orina de 24 horas. Bueno, aquí el cortisol libre en orina si es 3 veces superior al límite del rango normal, se considera ya un resultado positivo, mientras que los valores inferiores hacen incierto el diagnóstico y tendríamos que realizar más pruebas. En cuanto a los ATH, bueno, mediante la administración de grandes dosis de dexametasona, un glucocorticoide sintético se puede diferenciar entre un síndrome de Cushing dependiente o no dependiente de ACTH. Si la ACTH es suprimida, va a ser solamente la enfermedad de Cushing. Si la ACTH es baja, será síndrome de Cushing independiente de ACTH. Pero bueno, para eso se necesita medir el nivel plasmático de ACTH y es necesario saber que los valores obtenidos por la mañana son más altos
que los de la tarde, y las concentraciones normales por la mañana deberían ser de 9 a 52 miligramos por decilitro. Siguiente. Bueno, esa es la prueba de la que les estaba hablando. La dexametasona es un glucocorticoide más potente que el cortisol, que va a inhibir la ACTH. Ese disminuye a su vez los niveles de cortisol en orina y el plasma. Sin embargo, en hipercortisolismo, la dexametasona solo puede inhibir la ACTH si es en cantidades bastante grandes. Esta prueba consiste en dos modalidades, una leve que se mide si hay hipercortisolismo y una fuerte que ayuda a identificar el origen de este. Los fármacos que alteran la reabsorción y pueden falsear resultados son la fenitoína y la rifamicina. Entonces, primero tenemos la prueba de inhibición débil con 2 miligramos de dexametasona. Entonces, el primer paso es administrar la dosis de dexametasona, que puede empezar de 0.5 miligramos cada 6 horas durante 2 días, o directamente administrar los 2 miligramos a la noche, o sea, a las 11 de la noche. Y el segundo paso es la determinación de la ACTH y el cortisol plasmático basal después de la última dosis a la mañana siguiente, 8 de la mañana. Bueno, en condiciones normales, o sea, si a mí me dan 2 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche, mi cortisol a la mañana siguiente será disminuido porque yo le estoy dando una dosis extra de esteroide, pero, o sea, obviamente si es que hago eso, mi organismo ya dejará de producir cortisol porque yo ya se lo administré una noche antes. Pero en pacientes con hipercortisolismo no lo van a suprimir, el cortisol a la mañana siguiente será mayor a 1.8 microgramos por litro, entonces ahí es cuando uno comienza a sospechar. Igualmente es importante saber que esta prueba suele dar falsos resultados, en especial en depresivos, alcohólicos y pacientes que son tratados con fármacos para el metabolismo rápido de la dexametasona. Siguiente. También tenemos la prueba de inhibición fuerte con 8 miligramos de dexametasona. Aquí los pasos van a ser, o sea, lo mismo para administrar 8 miligramos. O sea, a las 11 de la noche se le administra al paciente una única dosis nocturna de 8 miligramos de dexametasona y el día siguiente se hace la determinación de la ACTH y el cortisol plasmático basal a las 8 de la mañana. Si la reducción del cortisol plasmático es más del 50% del valor basal, enfermedad de Cushing. Y bueno, también había visto que, o sea, en la actualidad también se está utilizando en la prueba de cortisol libre salival a medianoche, y se demuestra si es que existe pérdida del ritmo circadiano. Siguiente. Ya, en cuanto a los exámenes complementarios, podrían usar una resonancia magnética, que esa es eficaz para la identificación de adenomas hipofisiarios secretores de la ACTH. Dependiendo del diámetro, se pueden administrar un contraste magnético, así es de 3 a 4 milímetros. También existe la caterización selectiva, simultánea y bilateral de senos petrosos. Eso se lo usa porque la glándula hipófisis drena su contenido hacia los senos petrosos. Si la concentración de ACTH es igual o superior a 2 en la muestra basal, su diagnóstico es que la ACTH es de origen hipofisiario. Siguiente. Bueno, el síndrome de Cushing, al no ser tratado, causa una exacerbación de todas las manifestaciones que mencioné, o sea, que va a tener el paciente en ese momento, y puede conducirlo a la muerte, generalmente por enfermedades cardiovasculares, por lo que se recomienda asistir al médico apenas haya sospechas de hipercortisolismo para así realizar todos los exámenes correspondientes. Una vez hecho esto, se confirma si el paciente padece este síndrome, y después ya se analiza si es dependiente o no de ACTH. Y ya por último se debe establecer la localización de la fuente ACTH mediante la resonancia magnética. El paciente debe realizar radioterapia externa fraccionada para así ver si es que, o sea, si es que hay resultados después de 6 meses. Aunque lo ideal sería una hipofisectomía total, ya que así se consigue aproximadamente un 70-80% de la curación. Al igual si es que posee el carcinoma suprarrenal, es fundamental su extirpación, obviamente. Caso contrario, el paciente puede padecer defectos del campo visual, ya que este carcinoma, como les había dicho, realiza presión en el quiasma óptico. Y bueno, cualquier mínima manifestación puede mejorar, pero existe un alto riesgo cardiometabólico durante algunos años. O sea, la vida del paciente será normal después del debido tratamiento, pero es necesario que sepa que esa enfermedad suele reaparecer después de 10 años, por lo que sí se exigen revisiones periódicas para toda la vida. O sea, se debe tener un gran cuidado en su alimentación, ya que como lo mencioné anteriormente, hay riesgo de diabetes y otras alteraciones metabólicas también. Siguiente. Bueno, ya ese es el caso que encontré y voy a proceder a leerlo. Mujer de 58 años con hipotiroidismo, hipercolesterolemia, osteopenia moderada, hernias cervicales y lumbares, y líquido plano. Espérate un segundo. Sí. Tengo que hacer algo un segundito. Ya espérenme un segundo. No sé. Ok.
Ya, listo. Y ahora sí, voy a leer el caso. Ya, mujer de 58 años con hipotiroidismo, hipercolesterolemia, osteopenia moderada, hernias cervicales y lumbares y líquen plano, diagnosticado clínica y serológicamente, acude al servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Guadalajara, refiriendo sufrir hematomas con facilidad y presencia de cara y cuello hinchados, así dice aquí, además de vello facial. En el informe médico se destaca que la paciente tiene buen estado general, sobrepeso, cara de luna llena y hematomas superficiales circulares, no sobrelevados en extremidades superiores y tronco. Y bueno, aquí puse unas fotos de su primera visita, que se le realizó la exploración extraoral, donde se confirmaba que presentaba la cara de luna llena, en la primera foto, en la aumento de grasa en la zona abdominal, un gran hematoma a nivel de la muñeca, tras habérsele tomado una vía en la imagen inferior derecha, petequias abdominales en la imagen C, y también presenta hirsutismo en la cara. Siguiente. Ya también como otros datos tenemos que la paciente estaba en tratamiento con Eutirox, simvastatina, omeprazol, vitamina D, masical y propionato de clobetasol al 0.1% en solución acuosa para el tratamiento del líquen plano. La paciente llevaba utilizando dicho corticoide 10 meses sin ninguna pauta definida, ningún deceso gradual ni descanso de este. Por tanto, se sospecha de síndrome de Cushing iatrogénico debido al uso de glucocorticoides a largo plazo. En la analítica basal se observa que el cortisol en orina a 24 horas es de 148 microgramos, el cortisol sérico es de 2.3 microgramos por cilitro y la CTH es de 2 picogramos por mililitro. Entonces, tras confirmar ese diagnóstico, mediante toda esa analítica, se inicia el descenso gradual del corticoide que se estaba prescribiendo y su sustitución por hidrocortisona para evitar así una insuficiencia suprarrenal aguda. Ya bueno, y le digo cómo terminó el caso, o sea, después. Sí, claro. Ya bueno, después se citó a la paciente para una revisión a los 4 meses de la retirada de los corticoides y se observó la mejoría. La paciente había reducido su peso corporal y el vello facial había desaparecido. Las petequias abdominales ya no estaban presentes, no había vuelto a presentar ningún brote de líquen plano hasta el momento y se habían restablecido los niveles de cortisol. Además, las estrías blanquecinas compatibles con líquen plano eran apenas perceptibles. En ese momento, el internista le suprimió también el tratamiento con hidrocortisona al encontrarse estable. Siguiente. Y aquí están las fotos ya después de la paciente, que se observaba ya la desaparición del vello facial en la primera imagen y también ya no presentaba las petequias abdominales en la primera. Ya, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, no se vayan de este caso todavía. Esto es un súper típico caso de síndrome de Cushing. El paciente que toma glucocorticoides porque tiene, no sé, artritis reumatoidea, lupus, lo que sea, ¿ya? O sea, cualquier enfermedad que requiera el uso de corticosteroides de uso crónico, ¿ya? Son pacientes que podrían desarrollar síndrome de Cushing si el médico que lo está revisando no está pendiente de la dosis que está tomando el paciente, ¿ya? Así que bueno, pero una vez retirada la medicación, en forma progresiva y lenta, se va todo. Se va todo. Así que bueno, está muy bien. Está muy bien. Solo tenemos este tema hoy día, ¿no? ¿O tenemos algo? Sí, hoy solo habrá síndrome de Cushing. Sí, ya. solo. Ya, ok. Bueno, está muy bien, Romina. Para la siguiente clase tenemos mañana diabetes insípida y secreción inadecuada de ADH, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, ok. Esta semana van a hacer historia clínica, pero de neuro, porque ya nos queda una semana más para hacer una historia clínica, ¿ya? Entonces, esta semana que viene esta semana que estamos ahorita, vamos a hacer el deber de historia clínica de neuro, ¿ya? Y bueno, tengo una cosa súper importante que hacer ahorita, entonces me tengo que ir, chicos. Así que la clase va a terminar ahorita, ¿ya? Y nos vemos mañana con un grupo que le toca mañana dar práctica. Hasta mañana. Hasta mañana.